Bueno, muy buenas noches. Esta es la presentación de la propuesta para elaborar una evaluación de necesidades y cronograma de proyecto educativo. Corresponde a la actividad 4.2 y pues en este momento lo que voy a hacer es explicar rápidamente cuál sería la estructura, la cual está basada en actividades anteriores que se han desarrollado durante este módulo. Entonces tenemos para iniciar que a continuación se planteará la propuesta de evaluación de necesidades y un cronograma de un proyecto educativo. Ahí en este caso sería la propuesta, es algo así como una semipropuesta o la base de la propuesta de investigación doctoral que he planteado, con una serie de necesidades referentes al cuerpo profesional y que busca enfatizar necesidades de cambio que se refieren al bienestar institucional y a necesidades detectadas dentro de la cultura organizacional de la institución en la cual se aplicaría esta propuesta. Si el proyecto educativo que se quiere plantear quiere ser aplicado en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, tomando como grupo focal un grupo de profesores pertenecientes a la sede principal de Bogotá. Entonces, sin más preámbulos, empiezo explicando cuál sería la metodología para determinar la realidad del entorno donde se desarrolla el proyecto educativo. Entonces, en ese orden de ideas, se plantea una metodología que buscando la evaluación de necesidades en el contexto de aplicación del proyecto educativo, en este caso, empezaríamos con una descripción brevemente del problema. Describir brevemente el problema pues, que queremos solucionar, especificar los objetos o los objetivos a conseguir con la aplicación de la estrategia que uno quiera diseñar, determinar las características de la aplicación, seleccionar un modelo EDN, elaborar un esquema con las dimensiones y variables a evaluar, describir los grupos a los cuales se puede obtener información relevante para el desarrollo del proyecto, elegir y describir los procedimientos, técnica e instrumentos para recoger la información, organizar la captación de información, es decir, quiénes serán los responsables, especificar la manera de analizar y tratar los datos e información y describir los criterios establecidos para la selección de necesidades que se piensan atender. Entonces, después de estos 10 pasos para llegar a esa evaluación de necesidades en el contexto de aplicación, pasaríamos a pues, relacionar la situación actual de la organización donde se aplicará el proyecto educativo. Entonces, es un poco de contexto. En este caso, yo laboro en Uniminuto como director de docencia, que hago parte de la vicerrectoría académica de la sede principal. Uniminuto es considerada en este momento la universidad más grande de Colombia. Es joven, solo cuenta con 25 años de servicio activo, pero es supremamente grande. Sí, estamos hablando de un promedio de 37.000 a 40.000 estudiantes en modalidades presenciales o virtuales o bimodales y un promedio de 3.500 a 4.000 profesores en todo el sistema Uniminuto. Yo hago parte únicamente de la sede principal. La sede principal en este momento tiene unos 17.000 estudiantes y son atendidos con 1.064 profesores. Entonces, Uniminuto, igualmente como todas las instituciones de educación superior en Colombia, cuenta o cumple con todos los estándares que solicita la Comisión Nacional de Acreditación o que llamamos CNA. eh, Tiene un problema y es que sus procesos de autoevaluación son muy rápidos. Según la autonomía universitaria, ellos los pueden programar sobre el tiempo que crean pertinente. Y pues eso ha sido una de las reflexiones que hemos hecho desde la vicerrectoría académica, de que no es necesario una autoevaluación tan constante, sino más bien una autoevaluación de procesos que se dé con un trasegar. ¿Sí? Entonces, digamos lo que esa es una debilidad para poder identificar verdaderas necesidades. Las necesidades que se identifican en muchas ocasiones son pasajeras, ¿sí? Son momentáneas y pues eso no puede aportar significativamente a cumplir con el plan estratégico de la institución. La vigencia de los planes estratégicos y lineamientos son de 5 años. En este momento nos encontramos en una revisión de ese plan estratégico y pues ahí lo que tratamos es de darle cumplimiento a la visión y a la misión institucional, lógicamente cambiando los tiempos del cumplimiento de la misma.
Debemos particularizar ese ejercicio. De igual manera, la institución cuenta con un sistema de gestión de calidad, que es lo que nos solicita también en la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, manejan auditorías internas como externas de los procesos que se tienen definidos y pues igualmente lo que se solicita es que se cumplan con esos procedimientos. Uniminuto está en regla, pero al ser también una universidad tan joven, presenta algunos problemas estructurales desde un orden interno. Sí, es bastante complejo un sistema tan grande de universidad como el que comentaba, y pues de ahí se derivan algunos problemas que se han ido detectando en la operación, en el trasfondo de que mi proyecto de tesis doctoral va enfatizado a buscar un modelo acertado sobre cultura de la evaluación, sobre todo la evaluación del profesorado en un minuto. Bueno, entonces después de esa contextualización, seguiríamos con las etapas de planeación educativa que van en énfasis en el diagnóstico. Entonces para eso nos basaríamos en el diagrama del proceso sistémico, que va desde las acciones iniciales hasta las propuestas de gestión escolar centrada en competencias de aprendizajes. Esto aplica para la estructura de Uniminuto, aún siendo una institución de educación superior. ¿Aplica en qué sentido? Un ejemplo, toda la gestión pedagógica, la enseñanza-aprendizaje en el aula y demás van emanadas en la programación curricular o gestión curricular. De igual manera hay situaciones de gestión de recursos, convivencia escolar, liderazgo escolar, todo eso está estructurado en un minuto. Algo que pues digámoslo ahorita está en una reforma dentro de la institución es la incorporación de competencias como tal, ¿sí? No se emana dentro del proyecto educativo institucional de Uniminuto que el aprendizaje sea por competencias, pero pues estamos como en esa transición. Por lo demás, el proceso sistémico se cumple en todos los factores. Uno de los factores más importantes es la identificación de la institución educativa como tal. Esto va muy atado a todos los procesos de acreditación institucional que manejan las instituciones educativas las instituciones de educación superior en Colombia, y pues que lógicamente viene estructurado desde la planeación estratégica, las metas de la institución, ¿sí? El análisis de DOFA o FODA, como lo queramos llamar, los niveles de planeación, ¿cierto? Y pues esas actividades que van orientadas a alimentar el proyecto operativo anual, en este caso el plan estratégico de institución. Entonces, a partir de estas etapas de planeación educativa, plantearíamos entonces entrar a analizarlas con una aplicación de las rúbricas de evaluación. Sí, aquí pues hay un pequeño aparte según la importancia que tengan las rúbricas de evaluación. Miden el grado de la aplicabilidad y pertinencia de un proyecto educativo. En este caso, las rúbricas que se diseñarían irían atadas a buscar enfatizar cuál es el concepto de evaluación, cómo se concibe el concepto de evaluación en la estructura organizacional de Uniminuto, y ya aterrizándolo a un punto esencial sería la evaluación del profesorado. ¿Por qué la evaluación del profesorado? Porque es uno de los factores o criterios de calidad que exige el Ministerio de Educación Nacional para los procesos de acreditación institucional. Creo que sería una parte tenerlo bastante particularizado, pero sobre todo buscando es el bienestar de los colaboradores, ¿sí? En este caso pues de orden profesoral. Entonces esas rúbricas tendrían unas categorías de evaluación en el contexto que se aplicarían. En este caso tendrían 7 categorías. La primera sería el análisis de la situación educativa o del contexto, planteamiento, definición y limitación del problema. Estamos hablando del problema sobre el contexto de la evaluación. Una segunda etapa, una categoría, perdón, que sería el análisis de la característica del cuerpo profesoral, competencias y habilidades. ¿Sí? Reconocer esa evaluación sobre sobre qué tipo de personal profesional se está aplicando. ¿Sí? Y qué evalúa realmente esa evaluación, si realmente es objetiva,
es una evaluación solo de 90 grados o 180, o realmente sí tiene un compendio de 360 grados. Una tercera categoría, que es el análisis de las características de las competencias y habilidades de la institución. ¿Qué habilidades, qué competencias, qué insumos, sean tecnológicos, sean humanos, cuenta la institución para que esta situación o este fenómeno que queremos relacionar tenga un seguimiento y tenga una buena integración con la estructura de la institución? Una cuarta categoría, que es el análisis de las posibles soluciones al problema o la necesidad planteada en el proyecto educativo de la institución. ¿Cómo está planteado desde el PEI la evaluación y qué necesidad o qué posibles soluciones podríamos encontrar a partir de esa estructura? Una quinta categoría, que es la definición y planteamiento de las metas, objetivos generales y específicos que queremos alcanzar con la aplicación de nuestro proyecto educativo. Una sexta categoría, que es la importancia y actualidad del problema o necesidad planteados en el proyecto educativo y su medición interna y externa. ¿Sí? Mirar las oportunidades, las amenazas, las fortalezas o las debilidades que tiene la concepción del concepto de evaluación dentro de la estructura organizacional en los diferentes grupos de interés. Una séptima y última categoría, que es la identificación de la población objetivo o beneficiaria directa e indirectamente. Es decir, buscar una serie de acciones que ayuden a mejorar la cultura de la evaluación o la evaluación profesoral a quienes impactarían directamente. En ese orden de ideas, pasaríamos entonces al proceso de planeación del proyecto educativo. Me voy a basar en los 5 pasos del proceso de planeación del proyecto educativo que se trabajaron anteriormente en la actividad 3.2, si no estoy mal, con respecto a delimitar las condiciones previas, el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación. Para eso, entonces se plantea un proceso de planeación del proyecto educativo. En esta carta de Gantt o diagrama de Gantt se encuentran cómo serían las aplicaciones de las etapas que están estipuladas desde el diagnóstico financiero o la planeación financiera, ¿cierto? Que pues, se trabajó durante este módulo. Entonces ustedes van a ver en verde los espacios determinados para cada una de las etapas. Los espacios naranja los he determinado como momentos de transición que se pueden generar dentro de las diferentes etapas. Y pues ya está ajustado a unas fechas más acordes o más actuales, porque pues inicialmente en un ejercicio previo se habían planteado 8 etapas para este proyecto educativo. Se ha delimitado a 5, pues ya revisándolo de una manera más objetiva. La duración, así esté estipulado por semanas, también está calculado en horas, dado que el formato que se escogió para la proyección financiera tenía pues esa particularidad, me llamó bastante la atención, porque en cierta manera se podría determinar de una manera financiera y de mayor impacto el número de horas que podría generarse para realizar o para llevar a cabo cada una de las etapas. Entonces, pues después de esta carta de Grant, nuevamente los procesos de planeación del proyecto educativo, tenemos el de condiciones previas de listamiento y sensibilización. Esto pues lo hablaré rápidamente. Hay un propósito, hay un valor, unos actores, justificación, capacitación y logística, con unos insumos y recursos. Es decir, es como revisar esas condiciones previas que tendríamos con respecto al concepto de evaluación, al proceso de evaluación, con qué se cuenta, cómo se hace, quiénes lo hacen, por qué se hace, para la institución, por qué es importante. También mirar el valor, establecer las condiciones necesarias para llevar a cabo el proyecto. ¿Qué valor agregado tendría revisar esa cultura de la evaluación y sobre todo el impacto de la evaluación profesoral? Tanto de un análisis cuantitativo como cualitativo, pues esto ya depende también de los planes tácticos operativos que tenga la institución en referencia a esto. Y pues cómo posibilita la generación de un buen ambiente de trabajo, actitud favorable de los actores. En este caso pues sería directamente
enmarcado en los profesores. Tenemos la segunda etapa, que es la diagnóstico, obtención y análisis de la información. Entonces los propósitos son proveer una información válida, confiable y oportuna, un análisis de esa información que puede ser discriminante, jerárquico o casual, y la identificación de desafíos y problemas. ¿Sí? ¿Qué factores situacionales igualmente se pueden dar? Que pueden ser internos o externos, y el valor, que puede ser un diagnóstico preciso, exacto y de contexto, con una alta probabilidad de lograr objetivos y metas propuestos. De ese valor pues, y diagnóstico se da un análisis, que son las causas libres de sesgos de información. Todo esto enfatizado en el concepto de evaluación, que sería pues la base o el fenómeno que se quiere revisar desde este proyecto educativo. El diseño de decisiones estratégicas, entonces un análisis de la factibilidad, viabilidad y efectividad que tendría este estudio, con un propósito, una definición de ruta, el mejor balance, costo-efectividad para una consecución de objetivos y metas, y lógicamente buscando una optimización, teniendo un buen modelo financiero sobre los recursos, sean físicos o humanos. De ahí pues retomo nuevamente que la carta de grant que se elabora cuenta es con un número de horas, viéndolo como una manera de optimizar el recurso humano, ¿sí? No contarlo desde las semanas, que es como tradicionalmente se maneja, sino por un número de horas determinadas. En el caso de darle un valor, entonces pues primero son reducir brechas del marco situacional y el marco educativo sobre un tiempo real o ideal, y mejorar el proceso de decisión, que puede ser de pasar de eficaz a efectivo, y del marco educativo, que es el ideal. En el caso de la evaluación es bastante particular este aspecto, dado que la efectividad de la evaluación docente puede conllevar a mejorar el mismo actuar docente, los mismos planes de fortalecimiento profesoral, los planes de capacitación, de bienestar y demás, que la institución pues coloca en su apuesta de planes táctico estratégico para alcanzar pues lógicamente los objetivos misionales. Vendría un momento de ejecución. La ejecución ya sería revisar a partir de todo este diagnóstico, concretamente cómo sería la realización de las tareas. En este caso se plantean entrevistas con grupos focales. Hay algo que aclarar. Desde un inicio se ha planteado la posibilidad de que el estudio se realice con un grupo focal de profesores, dado el número elevado de profesores, pero que pues lógicamente después se particularizaría con las demás unidades académicas o facultades. Entonces, además de todo esto, esta ejecución tendría un seguimiento, cumplimiento, sea completo, mediano o bajo, y pues iría atado directamente al cronograma planteado como carta de grant. El valor, la implementación de los indicadores, sean dinámicos, que sean reales o estratégicos, que sean ideales, y la identificación del factor crítico, nuevamente la dirección para que sea efectivo y la magnitud para que sea ideal. Ya como última etapa tendríamos la evaluación de la medición del impacto con un análisis de resultados, viendo un propósito para estimar la magnitud y el sentido de lo que se encuentra a partir de esa serie de herramientas que se apliquen a los grupos focales en referencia a la evaluación, con índices establecidos de resultados y de impacto, una medición del cumplimiento previo, intermedio y final, ¿sí? Viendo que se encuentre la posibilidad de que hayan algunas actividades dentro del cronograma o del presupuesto financiero que no se logren cumplir por motivos independientes al proyecto. En el caso de los análisis de resultados en valor, tendríamos que expresar la distancia tanto cuantitativa como cualitativa para la transformación real del proyecto, es decir, en este caso de la evaluación, frente a la meta establecida. Y establecer unas tendencias de direccionamiento y planeación para proyectos subsiguientes. En este caso, pues la idea sería que a partir de esta revisión del proceso de evaluación en un minuto, con un grupo focal, eso llegue a impactar directamente al sistema y pues lógicamente buscar siempre el beneficio del colaborador de la institución, y pues que esté atado a los principios del proyecto educativo institucional que tiene la universidad,
y pues de el reconocimiento de ese perfil docente que tiene emanado en este mismo proyecto educativo institucional. Ya con esto pues sería una explicación de cómo sería o cuál es la propuesta de aplicación de la propuesta a partir de este módulo que se observó, la bibliografía pues que muy amablemente nos han brindado desde la formación del módulo y que igualmente también hemos investigado. Me despido, agradezco la atención, no sin antes agradecer también este tipo de experiencia que enriquecen pues todo este proceso de planeación de un proyecto de investigación doctoral. Es bastante importante considerar este tipo de aspectos dentro de la organización de las instituciones educativas que a veces como que queda en un trasfondo o que es únicamente manejado por la parte administrativa. ¿Sí? Los profesores poco o muy poco se involucran en este tipo de aspectos y pues la idea es que también se rompan esos paradigmas y que la planeación educativa sea integral, ¿sí? En todos los aspectos, no únicamente enmarcados en un aspecto académico. Entonces, pues no siendo más, agradezco la atención y les deseo una feliz semana. Muchísimas gracias.